Bitcoin vuelve a caer y de hecho a día de hoy nos ha rebasado la zona de los 100.000. Después de 5 años dentro de los mercados financieros te voy a explicar por qué yo y mis estudiantes hemos marcado el nivel de los 100.000, qué es lo que puede suceder a día de hoy, incluso por qué puede seguir bajando. Al final tienes que ser consciente que dentro del mercado son todo probabilidades, pero te voy a explicar de forma de análisis técnico el por qué teníamos la zona de los 100.000 y cómo tú puedes aprovechar estos momentos. Tienes que saber que realmente el mercado está hecho para desgastar y lo que hace es que poco a poco está desgastando a la gente y mucha gente está capitulando tanto por precio como por tiempo. Sí que es cierto que no paramos de escuchar como que hay muchas noticias de que si no va a haber al season, de qué es lo que está pasando, y es cierto, hay mucho ruido ahí fuera, hay mucha gente que está teniendo mucho miedo, pero te voy a explicar de forma de análisis técnico, de forma técnica, el por qué teníamos la zona marcada de los 100.000, incluso primero también la de los 104.000 y dónde Bitcoin podría llegar incluso a descansar ahora mismo el precio antes de buscar un nuevo ATH. Pero antes que nada tenemos que ser conscientes de este gráfico. Esto es la psicología de los mercados financieros y podemos ver cómo ahora mismo, si nosotros nos vamos a un gráfico de las altcoins y aparte de lo que es Bitcoin, nos vamos a ir al gráfico, por ejemplo, de lo que es Algorand, y si nosotros lo hacemos en pequeño, podríamos comprobar cómo este gráfico es similar al gráfico de las emociones que suceden dentro de los mercados financieros. Ahora la mayoría de las personas tiene miedo, están en depresión y realmente tenemos que ser conscientes que aquí es donde se encuentran las grandes ventajas. Vámonos a lo que es Bitcoin y por qué teníamos marcado la zona de los 100.000. Si nosotros primero nos vamos a mensual, podemos ver, y si trazamos una línea de tendencia, podemos ver cómo realmente el precio sigue alcista. Cómo seguimos trazando una línea de tendencia y el precio no para de rebotarnos y no nos sobrepasa la línea de tendencia. Pero para poder ajustarnos más, nos podríamos ir a semanal y vamos a encontrar diferentes confluencias, porque la clave de todo esto es encontrar diferentes confluencias en tema de análisis técnico para ver el precio donde puede llegar a venir. Podemos ver cómo aquí la línea de tendencia nos hace 1, 2, 3, incluso 4 toques y aún sigue sin rompernos. Esto es un precio donde es una zona donde el precio podría venir. ¿Qué más confluencias podemos encontrar? Si nosotros nos venimos aquí a esta zonita, cuando el precio nos hizo este pequeño retroceso, que en diario fue del poco más del 50% de este impulso, nos hizo un retroceso de un 71%. Si nosotros nos vamos a semanal y también tiramos una línea de tendencia para ver y encontrar diferentes confluencias, podemos comprobar cómo realmente lo que está haciendo es venir el precio a retestear la misma zona que vino a tocar con los 104.000. ¿Qué más confluencias podemos encontrar? Aquí ya tenemos diferentes, tanto la línea de tendencia alcista como esta línea de tendencia bajista que se rompió y el precio vino a retestear, que muchas veces podría retestear un par de veces para luego continuar al alza. Si nos vamos a diario, vamos a marcarlo por fanitas para que el gráfico se quede bastante limpio. Vamos a marcar todo lo que es esta zona y quitamos las dos líneas de tendencia. Vamos a utilizar una de las herramientas que yo gasto, que es la extensión de Fibonacci. La extensión de Fibonacci en onda inversa. Hacemos X, 1, 2. Podemos observar cómo la primera zona donde vino el precio fue al 127, que fue cuando tocó en la caída del 10 de octubre. Y estamos viendo cómo ha venido a retestear el 1.61. Sí que es cierto cómo la toca, pero al final aquí la clave nunca vamos a acertar el precio exacto, pero vamos a comprobar diferentes zonas. Ya tenemos confluencias de dos ondas, de la onda inversa y también de dos líneas de tendencia. ¿Qué más podemos encontrar? Si por ejemplo ahora quitamos esta zona, la extensión de Fibonacci, y nos fijamos aquí bien, podemos observar como en diario hay una zona de oferta y demanda que el precio aún no venía a liquidar. Y a día de hoy ha venido. Podemos comprobar de que ya tenemos 4 confluencias. ¿Qué más confluencias podemos encontrar más? Si nosotros tiramos nuestro Fibonacci utilizando el último impulso, que es este de aquí, no este, sino este de aquí, vamos a marcarlo con bolitas. Podemos comprobar cómo el precio viene a 0.95, que hace un retroceso profundo de lo que es utilizando el retroceso de Fibonacci. Tenemos una confluencia más. La parte, si ya nos vamos a timeframes más mayores, vamos a quitar lo que son las bolitas. Tenemos que ser conscientes que si nos vamos a 3 meses, el precio en su día aquí a un vacío de precio ya venía a retestear parte de lo que es esta vela.
Entonces seamos conscientes de que al final sí vamos a encontrar un montón de noticias fuera, pero la clave es encontrar diferentes confluencias. Para mí, desde mi punto de vista y bajo mi experiencia, podemos comprobar cómo el análisis técnico prevalece a lo que es el análisis fundamental a nivel de lo que pasa ahí fuera, no a nivel de proyecto. Entonces seamos conscientes que el mercado está hecho para desgastar. Podemos ver cómo hay diferentes noticias como Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, hace nada compró básicamente 397 bitcoins a un precio de $114.000. Al final son manos muy grandes y tenemos que ser conscientes que si estas empresas están comprando y adquiriendo bitcoin es por algo. Lo que pasa es que las personas que al final nos dedicamos también a esto, o incluso la gente que no se educa, tiene miedo. Y es normal porque es falta de información. Podemos ver también cómo clientes de BlackRock invirtieron 65 millones de bitcoin en un solo día. Todo esto pasó la semana pasada. Entonces hay que ser consciente de que si las manos grandes también están adquiriendo bitcoin, es por algo. Y aparte que bitcoin nos está tocando niveles técnicos. No es que nos esté haciendo una bajada tan increíble como pasó en el anterior ciclo, que bajó un 80%. Ahora, ¿dónde el precio también puede ir a descansar? El precio puede ir a descansar incluso a los 90. Porque tiene una duda de mercado que si nosotros utilizamos la extensión de Fibonacci para ver las deudas de mercado, podemos comprobar cómo entre el 100 y el 127 el precio aún no ha venido a recoger. ¿Qué más confluencias podemos comprobar? Aparte de esta deuda de mercado que tenemos aquí, si nosotros utilizamos la extensión de Fibonacci para hacer como antes una onda inversa, podemos comprobar cómo nos coincide también con la zona del 2 de todo lo que es la extensión de Fibonacci. ¿Y qué más podemos comprobar? Podemos comprobar cómo en mensual tenemos todo este vacío de precio que aún no ha venido a recoger, al igual que por ejemplo aquí ya ha venido a recoger gran parte, aunque ya había quitado liquidez. Podemos comprobar cómo esta vela de aquí aún no ha venido a recogerla. ¿Qué más podemos comprobar? Aquí realmente Bitcoin ahora mismo está dejando mucha liquidez. Significa al final que hay mucha gente que está comprando. Entonces tenemos que ser conscientes que ya sabiendo que el precio de Bitcoin o los mercados están hechos para desgastarnos, puede ser que venga aquí porque muchas altcoins seguramente bajen un 20 o un 30% más y la gente entra en pánico. Pero también hay que ser conscientes de otra cosa y de la gran ventaja. En estos momentos muchas altcoins están a un precio increíble y al final hay que ser consciente de que cuanto más miedo hay que actuar de una forma diferente a como actúa la mayoría de las personas. Cuando hay miedo hay que comprar. Y cuando todo el mundo está hablando de que el precio está en máximos, es cuando a lo mejor tienes que tener un poco más de caldo para decidir vender. Hay que ser consciente que el mercado, como bien he dicho antes, está hecho para desgastar a las personas, pero el mercado también, nosotros lógicamente no lo podemos ni manipular, nosotros nos guiamos por análisis técnico y análisis fundamental de los proyectos, pero hay que ser consciente de que el mercado lo manejan ciertas manos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar a subirnos a esas olas. Pero también es cierto, como bien digo, que cuando hay mucho miedo es cuando vienen las grandes oportunidades, porque la mayoría de las personas no compran mínimos. Siempre se espera que el precio suba. Y ahí es cuando mucha gente se queda dentro del mercado, porque luego es cuando el mercado se da la vuelta o mucha gente a lo mejor saca menos porcentaje. Espero que te haya gustado este vídeo. Te animo a que te suscribas porque vamos a estar aquí compartiendo tanto análisis técnico de por qué también análisis fundamental de por qué las criptomonedas están avanzando y, desde mi punto de vista, decirte que es buen momento mirando en post de largo plazo, pero ya no solo con el mercado de Bitcoin, sino mirando los diferentes gráficos. Por ejemplo, también podemos comprobar cómo el gráfico de la dominancia de Bitcoin está volviendo a retestear ciertas zonas que teníamos marcadas y al final aquí lo que nos marcará en este gráfico es cuando realmente comience la all-season fuerte. Y con esto lo que quiero decir es que al final tenemos que ser conscientes de que los mercados están hechos para desgastar a las personas. Y lo que nos va a servir más dentro de los mercados es hacer lo que hace el contrario de la mayoría de las personas. Una es no educarse y dos es comprar cuando los precios están en máximos. A día de hoy Bitcoin nos está dando un buen retroceso, que eso nos está dando oportunidades muy buenas en las altcoins si miramos en pos de medio y largo plazo. ¿Qué es lo que te puede ayudar a día de hoy si, por ejemplo, a lo mejor tienes un poco de miedo? Mirar los gráficos en time frames mayores, porque eso lo que te va a hacer es tener otra perspectiva y aparte te va a quitar ruido de la mente. Seamos conscientes que si las grandes instituciones, las grandes empresas están comprando Bitcoin es porque confían en este activo.
Pero sí que es cierto y hay que ser consciente que para nosotros, a lo mejor, la gente retail que podríamos llamar, o que a lo mejor no tenemos esas grandes capacidades para comprar 10.000 bitcoins o 5.000 bitcoins, lo que más nos van a ayudar es comprar las altcoins porque nos van a poder dar un porcentaje mayor. Y quiero acabar con una reflexión, y es que al final, cuando tú te das cuenta de cómo funciona la vida, lo que más te va a ayudar es ir en contra de todo lo que hace el mundo. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las personas se centran en estudiar una carrera o estudiar una FP y luego trabajar para alguien el resto de su vida, condenando su vida y pensando que así van a vivir, cuando a día de hoy se puede observar cómo se lo están sobreviviendo. La mayoría de las personas no hace ejercicio o no entrena o no come saludable por el simple hecho que puede parecer difícil, pero no son conscientes que están condenando su vida, porque el día de mañana van a tener que buscar ese tiempo que a día de hoy no tienen para hacer ejercicio, lo van a tener que buscar para la enfermedad. Dentro de los mercados es lo mismo. Cuando tú vas en contra de lo que hacen las masas, es cuando mejor te va a ir. Las masas, ¿qué hacen? No se educan ni siguen los movimientos de los mercados y comprenden las confluencias entre los gráficos. Lo que hace la mayoría de la gente es entrar a mercado porque ha escuchado una criptomoneda que alguien se lo ha dicho y entonces deciden comprar. Si tú eres uno de esos, te garantizo que lo que más te va a ayudar son vídeos como esto o que te metas en algún tipo de formación. Si quieres seguir aprendiendo sobre el mundo cripto y sobre todo lo que es Bitcoin y las noticias que van a ir viniendo de ahora en adelante, te recomiendo que me sigas.